Como por ejemplo, si hablamos nosotros de acá de miembro superior, tenemos que partir obviamente, vamos a poner un individuo, vamos a poner acá una personita. Acá está. Ya está. ¿Listo? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos con miembro superior. En miembro superior ustedes tienen que hablar de brazo, tienen que hablar de lo que es antebrazo, ¿ok? Pero vamos a ir descomponiendo. ¿Qué preguntas son muy frecuentes aquí? Sobre todo las que tengan que ver con el hombro. Acá es muy típico. Por ejemplo, si van a tocar ustedes tema de semana número 6, partimos desde miembro superior, pero tenemos que tocar elementos del hombro. Por ejemplo, ¿qué elementos del hombro vamos a tener acá? Mira, en el hombro vamos a tener músculos que van a manipular la movilidad del hombro. Entre ellos encontramos un grupo muscular conocido como el famoso manguito rotador. ¿Ok? Vamos a encontrar al famoso manguito rotador. Vamos a poner por acá, manguito rotador. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Es un grupo muscular que se encarga de generar movimientos en el hombro. ¿Cuántos músculos son? Son 4 músculos. Son 4 músculos los que forman el manguito rotador. ¿Y esos dónde se van a encontrar? Se van a encontrar insertándose a nivel del húmero. Entonces, para eso vamos a dibujar desde la parte más básica, desde el esqueleto. Entonces, en una vista anterior, ¿ok? Vamos a tener acá, imagínate, una vista anterior, ¿sí? Aquí está. Tenemos la escápula, ¿cierto? Vista anterior, tenemos acá la escápula. Y ahí está. Esta es la escápula. Vista anterior. El húmero está aquí. Lo corto hasta un pedazo. Si han visto ya, han estudiado un poco las partes del húmero, sabrán que el húmero tiene arribita su troquíter y su troquín. ¿Listo? Muy bien. Esta es una vista anterior. Primer músculo que conforma el manguito rotador es un músculo llamado músculo subescapular. Es un músculo que se origina en la fosa subescapular y se inserta a nivel del troquín. ¿Ok? Entonces, hay un músculo llamado músculo subescapular que se origina en la fosa subescapular, que está a este nivel, ¿sí? Asumo que por lo menos conocen la fosa, ¿sí? Y se inserta a nivel del troquín. ¿Ok? Vamos a colocarle acá al menos el nombre, se está insertando a nivel del troquín del húmero. ¿Listo? ¿Qué va a permitir ese músculo llamado músculo subescapular? Que al momento de contraerse va a generar una rotación hacia adentro. O sea, sería una rotación interna del brazo. Entonces, cada vez que les pregunten cómo se llama el músculo que hace rotación interna del brazo y que pertenece al manguito rotador, se llama músculo subescapular. ¿Ok? Músculo subescapular. El músculo subescapular es el primer músculo que conforma el manguito rotador. ¿Qué me permite hacer ese músculo? Rotación interna o rotación medial del brazo. ¿Ok? ¿Dónde se inserta ese músculo? Se inserta en el troquín. ¿Cuáles son los otros músculos que conforman el manguito rotador? Son unos músculos que vas a ver en la parte posterior. ¿Ok? Igualito, vamos a dibujar la escápula, un dorso, vamos a dibujar por acá. ¿Listo? Por ahí creo que hay un audio, chicos, prendido. Apáguenlo, por favor, para que puedan repetir este video, chicos. ¿Listo? Entonces vamos, vista posterior. Ya está así. Ya, listo. Entonces, en una vista posterior, vamos a encontrar a 3 musculitos. ¿Listo? Vamos a encontrar a 3 músculos. Músculo supraespinoso,
que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter, ¿ok? Músculo supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter. Músculo infraespinoso que se inserta también en el troquíter. Y el músculo redondo menor que también se inserta en el troquíter. Entonces, ¿cuáles son los otros músculos que conforman el manguito rotador? El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo Mayor. ¿Cuál? ¿Redondo? Menor. Aquí es menor, menor. No se confundan con el mayor, es menor. ¿Sí? Es el menor. ¿Sí? Entonces, mira, supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Entonces, mira, tenemos aquí 4 musculitos. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. ¿Listo? Todos estos, ¿dónde se van a insertar? Se van a insertar en el troquíter. ¿Ok? Se van a insertar en el famoso troquíter. Pero el troquíter tiene 3 carillas. ¿Ok? Tiene 3 carillas. Una aquí y una aquí. Tiene 3 carillas. Carilla superior, carilla inferior y carilla media. ¿Ok? Entonces quiere decir que el supraespinoso se inserta en la carilla superior del troquíter, el infraespinoso en la carilla media del troquíter y el redondo menor en la carilla inferior del troquíter. ¿Cuál es la acción de cada uno de ellos? En el caso, mira, en el caso, aquí sí presta mucha atención, en el caso del infraespinoso y del redondo menor, ambos se encargan de hacer la rotación externa del brazo. Y si se trata del infraespinoso, perdón. Y si se trata del infraespinoso, se encarga de hacer la abducción del brazo. Ojo, no una abducción completa, la abducción en los primeros 15 grados. O sea, está así. Perdón. La abducción completa, la abducción es esto. La abducción completa la hace el deltoides. Pero el infraespinoso, como es un músculo pequeño, lo que hace es iniciar la abducción. Ligeramente la separa. ¿En cuánto? En 15 grados. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿cuál es la acción del supraespinoso? Abducción en los primeros 15 grados del brazo. ¿Qué hace el infraespinoso y el redondo menor? Rotación externa del brazo, hacia afuera. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Ya está. Entonces, esos son los 4 músculos que conforman el manguito rotor. Pregunta de examen. ¿Ok? Hay otros datos, ¿no? Pero hasta ahí para que lo puedan tener en claro. Otra. Les preguntan, José, ahora sí, ¿qué músculos tengo que aprenderme? Tienes que aprenderte los músculos del brazo. Y les recomiendo visitar mi cuenta de Instagram. En mi cuenta de Instagram tengo, así como origen, inserción, inervación y acción, los músculos de la cara anterior del brazo, bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. En mi cuenta de Instagram, los primeros videos que colgué, eso fue hace el año pasado, si no me equivoco, ahí está con un video explicativo, origen, inserción, inervación y acción de los músculos de la cara anterior del brazo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué músculos encontramos en la cara anterior del brazo? En la cara anterior del brazo encontramos bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Tienen que aprender origen, inserción, inervación y acción. En la parte posterior, ¿qué encontramos? Encontramos principalmente el tríceps, con su cabeza larga, lateral y medial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de eso hay una pregunta de examen que es muy similar, o sea, que está muy cerquita ahí. Entonces, en la parte posterior de la persona, ¿ok? Vamos a dibujar una persona en una vista posterior. Vamos a ver cómo me sale. Esto le ponemos aquí, lo cuadramos acá. Así lo voy a hacer. La orejita está aquí. El trapecio acá.
Está físico-culturista, ahí está. Ya. ¿Se entiende que está de espaldas la persona? Para seguir. Ya, perfecto. Hay una zona exactamente aquí. Hay una zona exactamente aquí, en el cual se forma una estructura llamada triángulo de los redondos. Aquí, justo aquí, hay una zona en la cual se forma el triángulo de los redondos. Y lo voy a esquematizar bonito para que entiendas. La espina de la escápula, esta cosita que está acá, esta espina de la escápula que está acá, aquí va a estar. Si esa es la espina de la escápula, entonces la escápula está aquí. Ahí, ¿cierto? Y el húmero debe estar acá. ¿Cierto? Ahí está. Imagínate que aquí le tomas tu radiografía para que sepas. Ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el triángulo de los redondos? Está formado por dos músculos. El redondo menor, que es este que está acá. Pero voy a mover esta flechita. El redondo menor que está aquí, está acá. El redondo menor. Y un músculo que está más abajito, que sería el redondo mayor. ¿Ves? Entonces te das cuenta que ahí, ¿cuántos músculos tenemos? Tenemos dos músculos que me importan. Voy a ponerlo con azulito, ¿ya? Este que está aquí es el músculo redondo menor. Y este musculito que está acá es el músculo redondo mayor. Entre el redondo menor y el redondo mayor y esta porción del húmero que específicamente se le conoce con el nombre de cuello quirúrgico del húmero, porque esta zona que está acá es el cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué me están formando? Ahí está, mira, ¿qué me están formando? Me están formando un triángulo, ¿ok? Que si yo lo saco es así, ¿ok? Están las fibras musculares y acá está el húmero. Acá se me pongo, suelto. Ups. Eso es lo malo que tiene esta pizarra que se puede borrar. Ya. Entonces, ¿qué me están formando? Me está formando un triángulo. ¿Cómo se le llama ese triángulo? A ese gran triángulo se le conoce como triángulo de los redondos. Todo esto que se está formando acá se le conoce con el nombre de triángulo de los redondos. ¿Por qué triángulo de los redondos? Porque es muy lógico. Mira, campeón. Mira aquí, guapa. Está entre el redondo menor y el redondo mayor. Por esa razón se le llama triángulo de los redondos. Ahora, que dentro de ese triángulo de los redondos se interponga la cabeza larga del tríceps, ese es otro cuento. ¿Por qué? Porque existe un músculo, ¿ok? Que es un músculo del tríceps que cruza aquí, mira, la cabeza. El tríceps está acá. Aquí está el tríceps, ¿ves? Y lo estoy dibujando, por eso te he dibujado la silueta. Acá está, mira, el tríceps. Entonces, mira, el tríceps tiene tres cabezas, te dije, ¿cierto? Cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Una de sus cabezas se interpone.
¿Qué cabeza es la que se interpone? La cabeza larga. ¿De qué músculo? Del tríceps. Entonces, la cabeza larga del tríceps, ¿qué hace? Se interpone exactamente justo a nivel del triángulo. Eso me genera, o me forma a mí, dos figuras geométricas. Un triángulo más pequeño y un cuadrado. Al triángulo pequeño, por estar, mira, eso sí es lógica, a este triángulo pequeño, por estar entre la escápula, también llamada antiguamente como omóplato, por encontrarse entre el omóplato y el tríceps, omóplato y tríceps, se le conoce como triángulo homotricipital. ¿Ves? Homotricipital, por omóplato y por tríceps. Y a este cuadrado o cuadrilátero, por estar entre el húmero, mira, entre el húmero y el tríceps, se llama cuadrilátero húmero tricipital. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que el triángulo homotricipital y el cuadrilátero homotricipital están dentro del gran triángulo de los redondos, porque el gran triángulo de los redondos simplemente está formado por redondo menor, redondo mayor y húmero, nada más. Que se interponga la cabeza larga del tríceps y me ayude a formar el triángulo homotricipital y cuadrado húmero tricipital, esa parte. ¿Ok? Pero eso es dónde está, está dentro del triángulo de los redondos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se le conoce también al cuadrilátero húmero tricipital? Se le conoce como cuadrilátero de Belpeau. Bereau no es, a tu profe de fisio no, sino es Belpeau. Cuadrilátero de Belpeau. ¿Ok? La pregunta es, José, ¿es importante eso que me estás diciendo? Sí, tiene sus límites. Si ustedes estuvieran llevando una clase presencial, a ustedes harían dibujar lo que estoy haciendo yo. Les piden esquemas, les piden delimítame exactamente qué borde, qué límite. Pero ahorita no, de repente les van a preguntar el contenido. Entonces, mira, el contenido nunca te debes de olvidar. ¿Qué contenido hay dentro del triángulo homotricipital? Por aquí va a pasar una arteria. Por acá va a pasar una arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Se llama arteria subescapular. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar por el cuadrilátero húmero tricipital? Por ahí va a pasar una vena. Voy a poner con otro color más fuerte, un azulcito intenso. Una vena. Una arteria. Y un nervio. ¿Ok? ¿Cómo se les conoce esto de acá? Van por vena, arteria y nervio, circunflejo. Van circunflejo, vena, arteria y nervio circunflejo. ¿Ok? Entonces, eso está pasando por el cuadrilátero húmero tricipital o de Belpeau. ¿Ven? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la parte posterior. Y mira, ya te estoy indicando el nivel. ¿Por qué? Porque como médico, esta parte de anatomía te sirve para ver de repente si hay una lesión, una herida por arma blanca y ves que está ese nivel, tú dices, ah, ok, ya sé qué nervio puede afectar, ya sé qué arteria puede afectar. Y es lo que generalmente más les cuesta dificultades o les costaba dificultad en el cadáver, que era reconocer. Les decían triángulos redondos. Uf, se los sabían de memoria. Identifícalo. No sabían si estaba adelante, estaba atrás, estaba en el cuello, estaba en el pie, no sabían. Entonces tienes que saber identificar. No es aprenderte los límites, no es memorizarte qué pasa, qué no pasa por ahí. Es saber dónde se encuentra, por lo menos. Porque los límites te vas a olvidar. Conforme vas avanzando en la carrera, te vas a olvidar los límites. Si tu afinidad no es la parte anatómica ni la cirugía, te vas a olvidar. Pero por lo menos tienes que tener una noción de dónde se encuentra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el triángulo de los redondos. Otra pregunta que de repente les pueden hacer es la de plexo braquial. ¿Ok? Es de plexo braquial. El plexo braquial les puede venir
una pregunta. Y yo les voy a enseñar acá plexo braquial al toque nada más. Y con eso ya de repente podernos despedir, ¿ok? Y espero también que les haya servido. Nos vamos a hacer un plexo braquial. Algo chido, algo chévere. Algo así, como dice mi pata, tranqui. Ya. Vamos con, quiero ver si este amarillo se va a notar. Sí se nota. Plexo braquial, ¿cómo está formado? El plexo braquial está formado por 5 ramas, por 5 nervios espinales, ¿ok? 5 nervios espinales. Entonces, esos 5 nervios espinales parten de C5, C6, C7, ¿ok? C8, T1, ¿ya? Y nada más. Entonces, pregunta, plexo braquial. Mi plexo braquial está formado por C5, C6, nervios espinales C6, C7, C8, T1. Por acá tengo una imagen, por si es que todavía no saben qué voy a dibujar, por acá la tengo. Ya. Esto es lo que voy a hacer. ¿Ok? Para que tengan una idea, esto es lo que les voy a hacer. ¿Listo? Esto es plexo braquial. Plexo es la forma que tiene. Braquial porque va directamente hacia los músculos del brazo y antebrazo, todo lo que va al miembro superior. ¿Listo? Muy bien. Ya. Ya. Entonces, se me pasó. Ya. Entonces tenemos C5. ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo se forma el plexo braquial? Lo primero que se forma en el plexo braquial es lo que nace. Lo que nace siempre son las raíces, ¿cierto? Porque tienes una planta, las raíces, ¿cierto? Las raíces. Entonces, velo de esa forma. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que aprender en el plexo braquial? Son las raíces. ¿Cuántas raíces tenemos? Tenemos 5 raíces. Aquí tenemos 5 raíces. 5 raíces. Raíces 5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, hasta ahí, ¿cuántas raíces son? Son 5. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces se van a unir. La pregunta es, ¿se unen todas las raíces? La respuesta es no. Por ejemplo, C5 le dice a C6, C6, mira, hace mucho tiempo que me vienes gustando, ¿quieres ser mi novia? Y dice C6, bueno, época de pandemia, ya pues, se junta C5 con C6, se juntaron. C8 con T1, oye T1, mira, me vienes gustando, ¿podemos ser novios? Dice, bueno, como es pandemia, no hay para escoger, ya pues. Pero C7 dice, no pierdo yo la dignidad, entonces yo me voy a mantener soltero, dice. C7 se va solterito. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos damos cuenta que las raíces se suelen unir. ¿Cuáles se unen? C5 con C6, C8 con T1, pero C7 se mantiene solo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya nosotros podemos decir que hemos hablado de las raíces. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos? Estos vienen a ser las raíces. ¿Cuántas raíces son? Son 5. C5, C6, C7, C8 y T1. Cuando se unen algunas raíces, pasan a formarme los famosos troncos. Troncos. ¿Por qué troncos? Porque son más gruesos. Pero estos troncos se generan por la unión. Y esa unión que se da, se está dando por primera vez dentro del plexo. Entonces se llamará troncos primarios. ¿Ok? Y dicen, ¿cuántos troncos primarios tengo? Tengo 3 troncos primarios. Uno, anatómicamente, está arriba, superior. Uno, anatómicamente, está abajo, inferior. Y otro, sanguchito, está en el centro, medio. Entonces, ¿cuántos troncos primarios tenemos? 3, superior, medio e inferior. ¿Cómo se forma el tronco primario superior? Por la unión de las raíces 5 C6. ¿Cómo se forma el tronco primario inferior? Por la unión de la raíz C8 y T1. ¿Cómo se forma el tronco primario medio? Pues
Simplemente ese 7 sigue avanzando. ¿Ok? Después de eso, tú sabes, después de que se casan, vienen los divorcios, ¿cierto? Ya eso es típico. Ya vienen los divorcios. Entonces, ¿qué pasa con los troncos primarios, disconformes? Y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no me gusta, ya no quiero experimentar por otro lado. Entonces, hay divisiones, que se producen divisiones. Entonces, los tres troncos se dividen hacia el lado anterior y hacia el lado posterior. Y ahí es donde salen las divisiones anteriores y divisiones posteriores. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, ¿cuántas divisiones anteriores? Vamos a tener 3 divisiones anteriores. ¿Ok? Estas que se mantienen de amarillito son divisiones anteriores. Y así como tenemos divisiones anteriores, tenemos unas divisiones que se van hacia atrás. Son las posteriores. Esta que está acá. Aquí está. Y esta que está acá. Listo. ¿Ok? Entonces, ahí pasan a otra fase. ¿Qué fase? En la que los troncos primarios deciden dividirse. Entonces, aquí estamos en las divisiones. Se han dividido en 3 anteriores, o sea, 3 se mantienen anteriores, y 3 van a ser posteriores. Las que están de verde, esas están atrás. ¿Y por qué se produce esa división? Recuerda que se divorciaron, ¿ok? Se divorciaron en los troncos primarios y quieren rehacer su vida, unirse de otra forma. Entonces quiere decir que se van a unir por segunda vez. Deciden hacer su vida. Entonces aquí vienen los troncos de las segundas uniones, serían troncos secundarios. O también conocido como fascículos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos fascículos vamos a tener? Vamos a tener 3 fascículos. Ok, ponerlo acá. 3 fascículos. Ok, déjenme terminar de automatizar acá y ya está. ¿Cuántos fascículos vamos a tener? O troncos secundarios, 3. Pero anatómicamente, si te das cuenta, esos fascículos ya se encuentran como que ya no tan horizontales, sino que se encuentran un poquito más de bajada, un poco más diagonal, un poquito más vertical. Entonces, anatómicamente ya no correspondería decirle superior, medio, inferior, sino que ya hablamos de una posición anatómica de medial y lateral. Entonces, por eso que vamos a tener acá los troncos secundarios. Lateral está hacia afuera, medial está hacia adentro, y ese como sigue atrás es posterior. ¿Ok? Muy bien. Después de eso es que ya tienen sus hijitos. ¿Ok? Que dice ya. Y aquí vienen las famosas ramas terminales. Aquí vienen las famosas ramas terminales. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, la lógica es, ¿cómo se forman los troncos secundarios? El tronco secundario lateral o fascículo lateral se forma por la división anterior, mira, por la división anterior del tronco primario superior y por la división del tronco anterior, perdón, del tronco anterior, perdón, división anterior del tronco medio. Repito, ¿cómo se forma el tronco secundario lateral? Por las divisiones anteriores del tronco primario superior y tronco medio. ¿Cómo se forma el fascículo o tronco secundario medial? Se forma por la división anterior del tronco primario inferior. ¿Cómo se forma el tronco secundario posterior? Por las 3 divisiones posteriores del tronco primario superior, medio e inferior. Aquí está, bonito. Ahora, estos fascículos o troncos secundarios ya van a dar las ramas terminales, que son las que ya prácticamente se van a ir de forma directa hacia todo el miembro superior. Entonces, aquí es muy importante que sepan. En el caso de la división posterior, netamente posterior,
Ya en el caso de la división posterior o tronco posterior, van a salir dos nervios. Uno súper delgadito y uno un poquito más gruesito. Al delgadito, ¿con qué el color lo pongo? Con celeste. Ya. Al delgadito se le llama nervio axilar. Pregunta examen. ¿El nervio axilar, rama terminal de qué tronco es? ¿Del tronco secundario posterior o del fascículo posterior? Esa es pregunta examen. Nervio axilar, rama terminal de qué fascículo es? Fascículo posterior. Y el otro nervio se llama nervio radial. Nervio radial, rama terminal de qué fascículo? Del fascículo posterior. Ya está, cantadísimo. Después de eso, vamos a ver que el fascículo lateral tiene una ramita y el fascículo medial también tiene una ramita. ¿Cómo se llaman esas ramitas? Vamos a poner por acá. La que sale del fascículo lateral, esta que está acá, es un nombre muy, muy largo, se llama nervio músculo cutáneo, así lo pongo, nervio músculo cutáneo. Y ustedes me entenderán, se llama nervio, mejor lo escribo completo porque se vayan a marear. Nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Y del fascículo medial, ¿quién sale? Este nervio llamado nervio cubital. ¿Ok? Si les preguntan, nervio músculo cutáneo, ¿de qué fascículo viene? Fascículo lateral. Nervio cubital, ¿de qué fascículo viene? Del fascículo medial. Y lo último, para terminar acá, el fascículo lateral, conjuntamente con una ramita del fascículo medial, se juntan para dar a un nervio, para dar origen a un nervio muy grueso, muy bonito, llamado nervio mediano. Nervio mediano. Pregunta examen. Nervio mediano, ¿de qué fascículos proviene? Del fascículo lateral y el fascículo medial. Y ahí tienen, chicos, su plexo braquial. Raíces C5, C6, C7, C8 y T1, que se unen y se forman los troncos primarios, superior, medio, inferior. Se dividen en tres anteriores, tres posteriores, para formar los troncos secundarios o fascículos, lateral, posterior y medial, los cuales terminan dividiéndose en ramas terminales para dar origen a nervio axilar y nervio radial, que provienen del fascículo posterior. Nervio musculocutáneo, que proviene del fascículo lateral. Nervio cubital, que proviene del fascículo medial. Y nervio mediano, que proviene del fascículo lateral más la unión del fascículo medial. Y ese es plexo braquial. ¿Sí? Hay muchas cosas más. Esta es la punta del iceberg. Este es un 0,1% de toda la información que se brinda dentro de la academia. ¿Okay? Porque se necesitan más horas de trabajo para poder abarcar mucho más, pero espero, chicos, que por lo menos este poco de información que les haya proporcionado les sea de gran ayuda y créanme que les deseo mucha suerte en su examen. Espero que esta clase haya sido entendible para todos. Sé que de repente he corrido un poco, de repente he sido, digamos, muy breve en algunas cosas, pero ha sido por el tema de poder avanzar y poder tocar más puntos, ya que la hora es prácticamente lo que no nos permite poder avanzar mucho, ¿no? Bien, chicos, espero les haya gustado esta clase. Como les dije, ya dispongo de un poco más de tiempo. Les voy a poder hacer, digamos, una que otra clase así, seminario gratuito. Para aquellos que estén interesados en la academia, está la Academia P53, la Academia DUN y bueno, el grupo privado de José Anatomía, ¿ok? Ahí están los números, los han apuntado. Después voy a volver a pasarlo para los que desean. Igual, chicos, voy a seguir haciendo seminarios gratuitos. La única forma que me puedan apoyar para seguir haciendo más seminarios gratuitos, yo me levante por la mañana y diga, ok, quiero hacer un seminario gratuito hoy día, es que por favor siempre le tomen una captura de pantalla a las pizarras que hago y síganme en mi cuenta de Instagram, etiquétenme, chicos, y yo los voy a compartir. De esa forma me ayudan bastante, a llegar a más personas. Si pueden, compartan en sus redes sociales. El material y la información que voy a darles es exclusivamente para estudiantes de medicina